Y ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Carlos Dopico, periodista, músico, artista circense, podemos decir también. También, ¿Cómo andás, también. Carlos? Gracias por Muy bien. acompañarnos, un gusto enorme recibirte una vez más. Gracias por la invitación una vez más. Bueno, estás con Montevideo Sonoro, ya vamos a estar contando un Sí. poco todos los detalles, pero antes me gustaría preguntarte cómo ves la escena musical actual de Uruguay, ¿no? Porque en definitiva esto también hace que, bueno, muchas generaciones se acerquen a grandes referentes de la música uruguaya. Pero ¿qué pasa actualmente? Bueno, ¿Cómo la ves vos? hay total efervescencia, ¿no? Hay un montón de bandas de los 80 aún en actividad, ¿no? Sin ir más lejos, Buitres, La Tabaré, el Cuarteto de Nos. Y hay bandas noveles sonando muy bien, tratando de salir, algunas de ellas saliendo directamente, cruzando Buenos Aires, cosa que no era tan simple años atrás. ¿Pero hay lugar para las nuevas generaciones, te parece? Porque a mí, yo siento que sí, obviamente hay bandas que están como muy instaladas, que ya tienen tremenda trayectoria, Sí. pero que a veces como que falta pasar la posta. No, No bueno, sé. hay un montón Pues, de proyectos musicales de solistas, de bandas. Lo que quizá no hay tanto son espacios donde tocar, ¿no? Bien. No lugares grandes. No sé, hace muy poquito abrió Sitio, ¿no? Que es una carpa muy masiva, ¿no? En lo que es el predio del velódromo municipal. Pero lo que no hay son espacios pequeños donde una banda o un solista poder debutar, donde tenga que pagar un piso relativamente accesible, ¿no? Porque mayormente los lugares donde uno se puede presentar o una banda se puede presentar, nada, hay que destinar un porcentaje muy grande de lo que uno pueda recibir de la Claro. boletería, ¿no? Del borderó, o apostar con una entrega muy fuerte Sí, sí. de dinero para tener un lugar en condiciones. O sea, yo creo que lo que falta es eso. Bandas, artistas, está lleno. O sea, si vos vas a salas de ensayo, te vas a topar con un montón de gente que está tratando de hacer sus armas, Sí. tratando de ensamblar, ¿no? Con distintos instrumentistas. Y qué fenómeno que sea en Uruguay el hecho de que haya tan buenos músicos, ¿no? Sí, Tan es buenos increíble. artistas, es increíble. Es Siempre se increíble. destaca el tema de los futbolistas, que también obviamente que es destacable, pero lo de los músicos también es muy Total. llamativo. Y hablando con algunos artistas, por ejemplo, argentinos, que ellos, bueno, tienen como muy bien conceptuado al artista uruguayo, también señalan que capaz que el hecho de tener la libertad de no tener que vivir de esto, hace que su creación sea más rica. Sí, bueno, Podría pasar por ahí también, ¿no? por un lado Buscando lo como una alimenta, lógica. sí, por un lado lo alimenta, por otro lado también Lo lo cuarta. restringe, Sí. lo coarta, ¿no? O sea, siempre se vive las expresiones artísticas como un hobby, ¿no? Sin embargo, si un joven quiere dedicarse al fútbol, nadie le va a decir, no, mirá, el fútbol es un hobby, vos centralmente estudiá el Pero es que fútbol, para la hacelo mayoría de costado. tiene que ser un hobby, porque los que llegan son muy Y es pocos. mucho más factible que sea un hobby o que tenga que ser un hobby el acceso deportivo, ¿no? O la gran aspiración futbolística que directamente lo musical o directamente lo artístico. O sea, hay más chances dentro del mundo artístico, incluso hoy en día, de emerger. En un momento precisábamos que nos vieran. Ahora es solamente encontrar el lugar de dónde mostrarse. O sea, ha cambiado totalmente el código, ¿no? Ha cambiado totalmente la proyección. O sea, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay muchísimos artistas jóvenes, increíbles, tremendos instrumentistas y tremendas mujeres compositoras, instrumentistas, ¿no? Capaz que ese es un fenómeno que se empieza a dar más fuertemente en los últimos años, ¿no? Porque no se le daba el lugar, Sí. porque quizá la mujer también, sabiendo la dificultad planteada con menos seriedad ese emprendimiento, ¿no? Y creo que hoy está cambiando absolutamente todo eso. Y hay un montón de artistas en la vuelta. También lo que hay, yo lo he señalado en algunas notas en concreto, hay poca gente atendiendo esos fenómenos, ¿no? Hay poca gente mirando Eso. los artistas nuevos, hay poca gente siguiéndolo. Así como en el fútbol hay contratistas o hay especialistas que van a ver cuáles son las nuevas figuras del deporte, en la música es un poco igual. Y por sobre todo, si vos tenés que, o si vos querés apostar a algún fondo, aspirar a alguna proyección donde no tengas vos que hacer todo el trabajo, ¿no? Y, no sé, poder colocarte en algún festival internacional o algo así, precisás reseñas de periodistas especializados en la materia. Y si no hay nadie que critique tu disco no tiene relevancia. Claro. O sea, más allá de que se venda, o sea, tu disco tiene que ser valorado
por alguien especializado. Y hay como una subestimación por parte del público de los artistas uruguayos. De repente, cuando pasa el tiempo, y bueno, ya son leyendas. Estamos hablando, por ejemplo, de Rada, de Jaime, de Fatoruso, de Hugo. Bueno, en ese caso, creo que ya está tan demostrado, ¿no? Porque además, desde afuera está el reconocimiento, Sí. que no nos queda otra bueno, decir sí, son unos grandes, pero cuando hay un talento joven, ¿nos cuesta como reconocer? Es como también la idiosincrasia del uruguayo, eso Bueno, puede ser, sí, que algo de de que eso somos tengamos poco y también. bueno, somos todos lo mismo, ¿no? Sí, sí, el hecho es lo que tienen los pequeños espacios, ¿no? O sea, las aldeas. Cuando es posible encontrarte al artista que vos proyectás en el supermercado, a la vuelta de tu casa, es verdad que pierde como la dimensión, Esa ¿no? dimensión, claro. Yo creo que la enriquece absolutamente, ¿no? Y no pierdo la oportunidad de establecer vínculos rápidamente y de saber algo más de eso. Pero esa es mi inquietud y es muy difícil también trasladarlo a los demás. Yo creo que hay una riqueza increíble, que hay una proliferación absoluta. Basta ir a la casa de ventas de instrumentos. O sea, lo que se vende de guitarra todavía en Uruguay es increíble. Cuando ya ni siquiera se produce sola y exclusivamente con la guitarra, ¿no? O teclados. O sea, ya hay un mundo MIDI que accede a un montón de músicos. O sea, hay un montón de gente que jamás aspiró que podía llegar a meterse en el mundo musical. Y hoy en día, con un par de bases que baja de internet, se atreve a rapear y ya se abre un espacio nuevo donde antes era muy difícil, ¿no? Quizá a mí lo que me genera más preocupación es que el ambiente de banda, el ambiente colectivo, se empieza a restringir en solamente aspiraciones solistas, porque, claro, uno puede hoy en día alimentarse a sí mismo, ¿no? O sea, Claro. uno puede tener su propio estudio en su casa sin tener interacción con nadie Sí, y más. también capaz que tiene que ver con esto de la individualidad que estamos viviendo, Sí, el tema de las sí. redes sociales que también de alguna Muy forma alimentado aísla por la mucho. pandemia también, ¿no? En esa cosa de valerse por uno mismo. Mm. Así como te digo eso, también el hecho de que los artistas se valgan por sí mismos y no dependan del resto, mucho menos de la industria, siempre es un factor que celebro, ¿no? O sea, yo vengo de la cultura punk, ¿no? El do it yourself, o sea, no Sí. dependas de nadie, que nadie venga a decirte que lo tuyo no vale, nunca esperes un filtro externo, vos sos el único filtro, metele para adelante. Son como consignas súper valiosas para el mundo artístico, porque es muy difícil ser valuado y mucho más difícil todavía positivamente por el entorno exterior. Entonces, lo mejor es, bueno, tenés una idea, estás convencido de eso, Y dale. dale. Que nadie te la revoque porque es así, ¿no? Sí, bueno, vos estabas convencido desde chico bueno, dedicarte al periodismo, ¿no? Que Sí, es algo que anotaste en una libreta como una sí, es determinación verdad, siendo muy pequeño. es verdad. ¿Cómo Y, sabes eso? y bueno, ¿cómo se da eso, no? ¿Cómo de alguna forma eso lo pudiste concretar? Mm. Siempre yo pienso que cuando somos niños tenemos como más claridad, ¿viste? Y después después nos olvidamos y después volvemos a la misma claridad, ¿no? Sí, me daba pavor, en realidad, cuando tenía como que determinar una carrera o resolver qué quería hacer. Por un lado estaba convencido de eso, eso lo reconocí como años después, ¿no? Capaz que, no sé, 5 o 6 años después de que había escrito esa libreta. No sé ni por qué lo hice, pero algo ahí me había como autosignado. Pero me daba pavor el hecho de tener que empezar a tomar un rumbo, un destino, porque me implicaba dejar atrás otro montón de cosas, ¿no? Si me hubieran explicado tempranamente, mira, vos podés elegir esto y no vas a tener por qué renunciar a nada de todo esto, me hubiera simplificado un montón. Claro. Que de hecho fue lo que hice todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy tomando decisiones y dejando parcialmente de lado un rumbo al que después vuelvo por otro lado. O sea, Sí. nunca terminé de dejar nada y nunca termino de meterme 100% en algo Claro, tampoco. que también eso es mucho de la cultura del encasillamiento, ¿no? Que creo Sí, que por ahora en algo bueno que está sí, ocurriendo es que es todo como bastante más difuso, los límites no son tan estructurados totalmente. como nos Bueno, pasaba antes. Vos sos esto, no, ya de no por me sí lo quieras. perfilabas, ¿no? Cuando vos Claro. tenías que ir perfilándote en el bachillerato, Mm, ir rumbeándose una carrera, y si tenías que volver para atrás, ya tenías que hacer de vuelta los años, sí. ¿no? De quinto y sexto. Hoy en día la interconexión ya se entiende mucho más Y sencillamente. es más rico, Es porque mucho más todos rico. somos todo, un Por poco, un supuesto, poquito, digo, no todo, pero podemos tener varios intereses, ¿no? por supuesto, sí, pero es verdad, en sexto de escuela yo ya determiné que quería Sí. ser periodista, no tenía ningún vínculo periodístico en mi casa, Mm. nadie ni siquiera remotamente en el ambiente, pero yo lo tenía como un norte, me encantaba la radio, por ejemplo, que fue quizá
el primer mundo que empecé a experimentar y explorar y me enamoré de la radio y hace ya muchos años que tomé una distancia, pero sí fue un medio súper exquisito. Y arrancaste con el periodismo político, Sí, el periodismo un más poco duro. todo, mira, porque tuve como un comienzo, si se quiere, la raíz misma fue más cultural, porque arranqué como una sección con un grupo de amigos de facultad, que nos levantamos a la madrugada para ir a un espacio de radio y desarrollar un segmento que le habíamos puesto letra y partitura, y era básicamente eso, era literatura con música. Ahí entreverábamos un poco el gusto de todos nosotros. Alvarito Carballo era uno de ese grupo, Jorge Temponi era otro. Bueno, así había empezado como esa primer destino. Después yo me vinculé muy fuertemente a una radio de cultura rock, donde sí hacíamos periodismo político o periodismo social, pero con una pata muy fuerte en lo musical. Después, con el programa que había nacido en esa misma emisora, que era Mundo Cañón, nos sumergimos duramente en el periodismo político. Yo, de hecho, me acostaba ya al final del día siguiendo las noticias a última hora, haciendo una preedición de audios de las últimas declaraciones de las diferentes figuras políticas. Me levantaba muy temprano, entrábamos a las 4:30 de la mañana a trabajar y ya llamando políticos o haciendo las primeras redacciones de los titulares, etcétera, etcétera. ¿Y te desencantó eso? Porque también digo, a ver, Sí, yo creo que a todos en algún momento uno piensa, bueno, sí, es muy importante lo que pasa a nivel político porque en definitiva son quienes toman las decisiones que nos involucran a todos. Y está muy bien que se ponga el ojo ahí. El tema es que a veces la discusión termina siendo banal, o sea, terminan discutiendo de cosas que no importan. sí. Bueno, en ese momento lo que me había sumergido era como en un mundo casi de obsesión, ¿no? Por distintas razones, por el defender el espacio que habíamos conseguido, era un espacio joven también. En aquel entonces todavía éramos un informativo, un periodístico sin corbata, ¿no? Como consignas que intentábamos de alguna manera portar con mucha dedicación, y yo era el cabeza de producción de aquel momento, ¿no? Entonces lo asumía con un rigor absoluto, y eso me generaba mucho desgaste, estar todo el tiempo atrás de la noticia, que mi primera actividad a la mañana sea leer diarios o despertar políticos. Perdón. Sentí que empezaba a erosionarme y en un momento decidí, bueno, plantearme lo contrario, o sea, que en vez de una radio política, escuchar una canción. Claro. Y empecé a ir hacia el otro lado. Hacia el lado del periodismo cultural que desarrollaste, bueno, en el diario El País y después muchos años también en la pantalla de Canal 12. Sí. ¿Qué te dio esos años? Que también lo que te hicieron fue de alguna forma darte masividad y acercarte a un montón de familias, en un momento además donde la televisión tenía un lugar tal vez más masivo que el que tiene ahora, ¿no? Sí, mira, yo mis primeras experiencias televisivas fue con Canal X. También un poco devino de aquella vinculación que tenía con XFM y con la coordinación general que en algún momento había asumido. Me habían ofrecido hacer la producción general de Canal X y eso me acercaba, bueno, a distintas temáticas. A partir de ahí, que era más bien una aproximación cultural, recibí una invitación de Canal 12 de desarrollar una columna de música en planta baja. Después del primer año, ese programa estaba como muy sometido a la pantalla de Tinelli de aquellos años. Sí, que terminaba saliendo tardísimo. Claro, entonces todo el tiempo como que el fusible, yo sentía que era la columna cultural, la columna de música que yo desarrollaba, porque evidentemente si el programa se corría, se apretaba todo el contenido y tenía prioridad el entrevistado que se había ido hasta las 12 de la noche Claro, para ese sí, programa. sí, Entonces, que también es lógico. claro, la columna cultural cuando salía la disfrutaba muchísimo, pero mayormente me iba con mucha frustración. Entonces en un momento decidí soltar eso Y ahí, bueno, ahí aparece lo de la púa. surgió la posibilidad de desarrollar la púa. Bueno, que hace poco hiciste el libro. Sí, me encantó ese proyecto, me encantó el compromiso con el que lo desarrollamos también, lo virgen que estaba de todo ese terreno, ¿no? O sea, si bien ya había existido Alfonso Carbone y el control remoto, yo creo que había un terreno muy vasto todavía para explorar y desarrollar. Creo que lo hicimos en muchos sentidos, que logramos, yo siempre digo que una de las cosas que me motiva mucho es entrar por una endija y dejar una pasarela, ¿viste? Un lugar mucho más amplio del que yo entré para quienes vengan después, ¿no? Para que se entienda tanto desde el medio, de la audiencia, que hay lugar para ese otro contenido, que hay lugar para desarrollar. Terminamos desarrollando documentales en televisión abierta, cosa
muy poco vista, ¿no? O sea, con el mismo insumo que podíamos haber hecho un programa de agenda, ¿no? Cubriendo un par de espectáculos a la noche, nosotros desarrollamos un programa documental con muchísimo trabajo detrás, con mucho trabajo de archivo, reuniendo un montón de material, congregando gente que ya hacía muchos años que estaba desvinculada, además de la música, de las artes. Bueno, eso para mí fue como de gran gratificación. Después, claro, cuando yo me desvinculo con el canal, sentía que eso iba a quedar como en el olvido, porque justo agarré una transición de los medios o de la televisión en particular, donde no había registro, donde no tiene réplica en YouTube, o no tiene réplica en las redes, todo el trabajo que se había realizado. Y sí, creía que por lo menos podía condensarlo en un proyecto bibliográfico, bueno, mucho del trabajo que se había reunido. Y fue increíble. El Hoy como Ayer me ha traído tantas satisfacciones, incluso hasta hoy, ¿no? O sea, esta vinculación con Montevideo Sonoro tiene que ver también con ese trabajo, con el trabajo de la púa, con la púa de colección, con Hoy como Ayer, con la condensación del material. Hasta hoy en día sigo sacando provecho de eso. Sin duda. Ya vamos a estar ahondando un poquito en lo que es Montevideo Sonoro, que es una propuesta además súper interesante, pero preguntarte antes, ¿cuál fue la entrevista que vos, en el momento que la estabas haciendo, dijiste, qué placer poder tener la posibilidad de charlar con esta persona que admiro tanto? Millones. No sé, Slash, uno, ¿no? Alpha Blondie, otro, Billy Coban, Ian Anderson. Qué maravilla. De verdad, o sea, son decenas de músicos y artistas con los que tuve la posibilidad increíble de compartir un rato. Nunca coleccioné fotografías, por ejemplo. Siempre tuve como una versión de sacarme fotos ¿no? No sé, incluso con artistas que yo no curtía tanto o que no son tan de mi palo, rockeros, no sé, con Sabina. Tuve oportunidad de hablar como hasta, no sé, casi 10 veces con Sabina. Con Rada, con Jaime, con un montón de músicos de acá, de estar horas en su casa, ¿no? De compartir un montón de instancias. De Argentina todos, Cerati, Spinetta, Charly García, Excelente. Fito Páez, no sé, Sandra Mianovich, con Piti Álvarez, con Gieco, con Vicentico, no sé, es interminable, verdaderamente. En un momento me puse a hacer una lista con Caetano, con Gilberto, con Djavan, con, no sé, con Chico Buarque, con, no sé, verdaderamente. Sí, con grandes de verdad. Total, sí. Y la esencia humana es la misma siempre, ¿no? Siempre, es más, los más consagrados son los más simples de todos. Hablo contigo y me sigo acordando de nombres, ¿no? Sí. Los Blur, qué sé yo, un montón de artistas, pero eso, mira, como resumen te diría que los más grosos de todos son los más simples, los que menos vericuetos tienen, los que más fácil acceso te brindan, y son de una riqueza súper sencilla, ¿no? No tienen grandes barretines. Quizá yo siempre me enojaba cuando vienen artistas súper consagrados, que lo primero que manejamos acá a nivel de prensa es la información que nos provee el productor, que es el intermediario. Y mayormente el productor local es el último intermediario de una larga cadena, ¿no? O sea, el artista que llega hasta Uruguay, por ejemplo, de los norteamericanos, ya viene teniendo interacciones con un montón de productoras mucho más grandes que las que median en el mercado uruguayo. Entonces, si solo te guías por lo que el productor local te dice, no, mirá, sí, el artista pidió tal y tal cosa, una rareza, ¿no? Un agua súper lo que siempre sale en las notas, tipo, como cosas de color. Generalmente el artista, eso lo tiene en un rider que ni siquiera lo está chequeando y es básicamente un rider genérico que se maneja internacionalmente y lo basan las productoras grandes cuando ya manejan un montón de artistas de esa talla, porque saben que con ese rider no van a tener complicaciones, pero no es porque el artista específicamente esté haciendo esa solicitud. Algunas sí, quizá como un espacio de intimidad, como, no sé, o un contexto negro. Y también son personas que viven arriba de un avión, en hoteles, o sea que tampoco hay que empatizar también, en definitiva, ¿no? Es otro tipo de vida. Y que viajan por todo el mundo y que no quieren estar probando en unas horas que van a estar en Uruguay. Claro, a ver si le van a dar un agua gasificada con tal gusto, con otra, bueno, poneme de esta, ¿no? ¿Es Perrier el agua? Ok, poneme Perrier. Pero quiero decir, eso no define al artista. En muchos casos ni siquiera pasa cerca de eso. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer al artista de cerca, ¿no? O en su mini intimidad.
pero son mayormente agradables. ¿Y tenés alguna anécdota, algo que te acuerdes con alguno? Bueno, ¿O te he mató? contado A ver. anécdotas con Charly A ver. porque la nota con Charly García no era una nota concertada, es una anécdota larga igual. Bueno, Yo dale, tenemos tiempo. creo que voy a tratar de condensarla, pero es una anécdota de fines de los 90 de Charly García, cuando vino a tocar al Uruguay. Yo trabajaba en ese momento en El País y en simultáneo en XFM. Él estaba presentando Demasiado Ego, con el concierto aquel voluminoso, hipermasivo en Argentina. Y a mí se había antojado que era una gran oportunidad de hablar con Charly García, pero porque se me había antojado, no porque nada lo facilitara, ni porque él estuviera en un proceso de accesibilidad, ni mucho menos. Charly García, siempre Charly García, hiper complejo y totalmente errático y cambiante y qué sé yo. Bueno, se me había antojado que sí. Entonces dije, había averiguado dónde se alojaba y me había apostado cual ingenuo periodista en la puerta del hotel y dije, en algún momento cuando llegue lo voy a encontrar. Sí. Perdón, me varié el cuento. Había averiguado la hora a la que llegaba al aeropuerto de Carrasco. Bien. Y en aquel momento todavía los periodistas teníamos un acceso a la sala VIP de Pluna. Y yo sabía que él iba a pasar por ahí. O sea, si coincidía el horario de arribo, yo lo iba a encontrar por ahí. Lo cierto es que él había perdido los documentos estaban en muy mal estado. Y cada vuelo que llegaba a Argentina yo chequeaba y Charly no llegaba, Charly no llegaba. Hasta que finalmente llega en el último vuelo posible que le permitía llegar medianamente a tiempo al concierto que iba a tener en el Velódromo Municipal. Lo cierto es que cuando llega lo veo pasar, le grito, no sé qué, ni pelota, con total frustración me fui a ver el concierto, otra vez como muy atento de eso, de la salida, de encontrármelo, no sé cuánto. Como yo sabía el hotel donde iba, rápidamente del concierto me fui para el hotel a ver si por lo menos lo encontraba al regreso. Obviamente que no fue fluido a la ida de Charly del concierto hasta el hotel. Cuando llega, prácticamente inaccesible, no logro ni interactuar, había 4 o 5 más personas ahí en la puerta del hotel. Nada, me fui a trabajar, a preparar el contenido del programa siguiente. Sí. Volví al hotel, le acampé toda la noche ahí, tengo más o menos registro de su salida, de su regreso, muy rotos cada uno de ellos. Yo hacía un informativo en XFM en aquel momento, me fui, hice el informativo, volví, hablé con mis compañeros todo el tiempo reportándome, yendo, porque no tenía celular en aquel momento, no existían, o yo no tenía por lo menos, no creo que no existían todavía. Lo cierto es que en un momento sale Charly García y yo me le subo a la camioneta. Interactúo un par de palabras ahí, le cuento que soy un periodista que había estado toda la noche acampando, no sé qué, no sé ni bien cómo todavía, yo me siento en el asiento delante de Charly García y él habilita la posibilidad de que ese individuo que acababa de conocer, un imberbe periodista, viaje con él en la camioneta. Tan descabellado todo que cuando llegamos al aeropuerto de Carrasco él había perdido el vuelo, el manager se baja al aeropuerto a tratar de arreglar el papeleo de Charly. Charly estaba muy inquieto, había salido, había trasnochado absolutamente, había tomado de todo lo posible y de vuelta. Y quedó a cargo de Charly García de pasearlo, te diría que casi un par de horas, hasta que fuera turno del próximo vuelo. Él, el chofer y yo bajamos, el manager me pidió que quería que Charly comiese algo, que fuera una disquería y una librería, que eran como las inquietudes que tenía en ese momento, y lo único que se me ocurrió en el trayecto fue, ok, le empiezo a hablar del shopping de Punta Carretas. Sí, que era una cárcel. Que era una cárcel que había recientemente inaugurado. Sí. Bueno, termino paseando con Charly García en el medio del shopping. Era una locura. Nadie tiene registro de eso porque no habían cámaras. Entonces, era totalmente increíble pasear por las galerías, subir por la escalera mecánica. Me acuerdo que estaba muy de moda unos globos que eran como electromagnéticos, que le ponías la mano y todos los rayos se te iban a la mano, no sé si recordás, pero eran como unas pantallas grandes así. Él estuvo como 10 minutos en eso, tocando el globo. En su viaje ahí con el globo. Viajando en eso. En ese interín, cuando logro ubicarlo en una disquería, yo sabía que iba a perder un rato de tiempo ahí, salgo corriendo por todo el shopping buscando un teléfono monedero donde poder llamar al fotógrafo del País. Claro, vení que lo tengo acá. Para ver si yo podía llegar a vincular una cosa con la otra. Todo coincide, el fotógrafo llega. Imagínate todo el rato que estuve paseando, comiendo con él, yendo a la librería, revisando discos y qué sé yo.
tengo toda esa crónica armada con Qué Charly maravilla. García, tengo fotos con Charly García Qué de divino. todo ese recorrido increíble. Qué divino. Eso tenés que traer, publicarlo nuevamente, ¿no? O sea, Totalmente, algo vas a inventar. totalmente. Hablemos de Montevideo Sonoro, Carlos. Sí, bueno, es una experiencia súper rica. Montevideo Sonoro tiene una recorrida ya de por sí misma, ¿no? O sea, es un proyecto fundado en 2015 entre Daniel Machín y Diego Bentancor, ya fallecido. Ambos gestores culturales, Daniel Machín ya periodista posteriormente, además es una de las plumas que uno puede leer musicalmente en la diaria. Desarrollaron un proyecto que tenía básicamente la inquietud de vincular georreferencialmente algunas canciones. Bien. Ambos son de Canelones, entonces como el ideario que tenía era recorrer un montón de repertorio de música de la capital y poder vincularla con la calle donde había sido compuesta o la calle que mencionaba en muchos casos, o la esquina, la intersección. Y surge por ahí, tratar de identificar esas esquinas, ¿no? En aquel momento era muy corriente el stencil, ya una palabra casi que fue fuera de circulación, ¿no? Sí. Totalmente de modé. Bueno, en aquel momento se usaba el stencil y habían resuelto cómo vincularla con un código QR donde, no sé, el turista o el transeúnte pudiera arrimar un celular y escuchar la canción con esa referencia de la ciudad. Cuando lo hicieron con 10, 15 ejemplos. Pero su grupo de amigos y el entorno en general empezó a darles A sumar más. elementos, ¿no? Más insumos, más insumos. Ese insumo se trasladó luego a una página web y pusieron un mapa interactivo donde empezaron a ubicar canciones que georreferenciaban a la ciudad, y también el volumen, el caudal de insumo empezó a desbordar. Lo desarrollaron en un libro que se llama Montevideo Sonoro. Ya, imagínate, partió en 2015, el libro Sí. en 2018. Esta experiencia que estamos haciendo nosotros, que es una experiencia inmersiva y vívida en el territorio mismo, es muchos años después, o sea, son casi 6 años después. Pretende otra cosa, pretende otra vinculación, pero parte como de la misma idea, ¿no? Entonces, el proyecto lo dispara Sebastián Casafuba, que es un músico, era el líder, guitarrista y cantante de Simio, una banda de los 90, y terminamos casi hablando de lo que comenzamos hablando, Sí. ¿no? Con distintos exponentes de la música uruguaya. Seba Casafuba, que tiene un proyecto además con otros socios de Domo Silent, que es un proyecto de auriculares inalámbricos de alta definición que se aplican en diferentes instancias, de yoga a recorridas misteriosas por la ciudad. En este caso, bueno, él quería aplicarlo a la música. Contacta con Daniel Machín, que era la figura periodística que había participado del Montevideo Sonoro, y entre ambos me vinculan a mí porque yo era como una voz o una cara relacionada para ellos a la música. Y entre los tres empezamos a elaborar un guión que tiene que ver con eso, con recorrer la ciudad, los distintos barrios en canciones. ¿De qué se trata? Bueno, nos colocamos auriculares, yo voy narrando la historia del artista o de la canción y su vínculo con el territorio. En este caso estamos haciendo un recorrido por Ciudad Vieja. Sí. Y vamos escuchando esas canciones. Se trata de un repertorio de unas 12 canciones más o menos, un recorrido de unas 15 cuadras máximo. Vamos zigzagueando los barrios e identificando. Algunas canciones hablan de una esquina en la que fueron compuestas o donde se encontraron el compositor con el letrista. En otra habla directamente de la calle, ¿no? En otra habla de la perspectiva de la canción desde ese lugar, pero no está hablando estrictamente de esa calle, sino que habla de lo que se ve desde esa esquina. Hay una perspectiva histórica también. Y hay otras canciones que son recorridos. Qué buena. Bueno, ya se hicieron varios y está los sábados, ¿verdad? Bueno, mira, hicimos una experiencia con prensa y amigos. Hicimos una doble recorrida el sábado 3 de agosto. La vamos a repetir en el circuito Ciudad Vieja porque la idea es ir haciendo este proyecto itinerante, ir yendo por los distintos barrios. El próximo será seguramente Barrio Sur. Por ahora, ante la demanda, seguimos recorriendo Ciudad Vieja. Tenemos planteado el próximo 31 de octubre, todos los pronósticos dan lluvia de este próximo sábado, o sea que es altamente probable que la lluvia siga también el domingo, entonces que lo estemos postergando para el domingo 8. Bien. Todavía no lo lanzamos directamente, pero es altamente probable, así que si tienen entradas para el 31, ya les aviso que probablemente se pase para el 8. Y hay otra recorrida más doble que estamos haciendo el día 7 de septiembre. O sea, la que queda libre a la venta, disponible, es la del 7. La del 8 van a ser quienes
si se suspenden, pasan del 31 ¿Y para cómo se entonces. adquieren las entradas, Carlos? Por Red Tickets, ¿Sí? así sacan sus entradas, porque a cada uno que llega le vamos a suministrar los auriculares. Son auriculares que pueden ir siguiendo la charla Qué y la bueno. música en altísima calidad, porque lo que queremos es eso, que lo que tiene que tener el protagonismo absoluto es la canción, es la obra, la composición de los artistas, mujeres y hombres de nuestro Uruguay. Así que nada, Bien. o sea, Quedan todos invitados entonces. Por Red Exactamente. Tickets pueden sacar las entradas, Montevideo Sonoro, también pueden adquirir el libro y me imagino que por redes sociales también los pueden encontrar. también nos pueden encontrar, sí, Montevideo Sonoro, ese es el vínculo No. directamente, tanto por Instagram como por Twitter. Ahí nos vinculamos y ahí le pasamos todos los datos. Gracias, como siempre, por Gracias la a charla. ustedes. Gracias a Gracias, un ustedes. gusto.